Latina, México. México, todo el mundo está, a los LGBTs los discriminan. A ver, perdón, yo soy directo. Nunca existió en la historia de la humanidad un grupo social y político, porque es un grupo político también, tan hiper representado en las estructuras de poder. Es decir, vos tenés banderas LGBT en Naciones Unidas, en todos los ministerios de todos los países de Occidente, en todas las universidades prácticamente de Occidente, en las escuelas, en los medios de comunicación, en las marcas más famosas y en las menos famosas también. En equipos de fútbol, en Fórmula 1. En equipos de fútbol, en Fórmula 1, en las camisetas de los equipos, en todo, no hay un solo, en las veredas, o sea, tenés incluso, hay países o hay ciudades donde pintan las sendas peatonales. Te sientas acá, si eres, te sientas acá. En los bares, en los restaurantes, así es, en los baños, o sea, tenés en todos lados, hay una totalización del espacio social, es porque es un movimiento totalitario, en efecto. Ahora, están oprimidos. Digo yo, ¿qué más les falta para dejar de estar oprimidos? Tienen a Hollywood de su lado, tienen a la academia de su lado, tienen a la política de su lado, tienen al poder económico de su lado, tienen a la moda de su lado, tienen a la farándula de su lado. ¿Qué más te hace falta para no estar oprimido? Ahora, lo curioso es que, insisto, en México, por ejemplo, donde supuestamente son muy discriminados y hay que darles todo y hay que hacer políticas de discriminación positiva, como ellos le llaman, para arreglar la opresión que sufre esa comunidad. Ahora, cuando vos vas a ver las estadísticas de INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadísticas de México, y vas a revisar qué se ha estudiado en términos de discriminación, te das con que la discriminación por orientaciones sexuales es la última del ranking. Y la discriminación por motivos religiosos es la tercera del ranking. Y nadie habla de eso. Bueno, es importante también aclarar que en Ciudad de México no se permiten tener estaciones de radio religiosas dentro de esa periferia, sino solamente de la parte como urbana rural. Entonces es bien marcado. Más aún, hace un año 5 sacerdotes fueron condenados por la justicia por haber dado un sermón en la misa, donde los sacerdotes dijeron al público católico: voten bien en las elecciones. Claro. No voten a políticos abortistas. Wow. Ese fue el mensaje. Wow. 5 condenados por la justicia. 5 condenados por la justicia. Wow, tremendo. Estoy con Agustín Laje, escritor, politólogo argentino que ahora vive en España. Estás viviendo exactamente en Pamplona. En Pamplona. ¿Qué tal? ¿Cómo es vivir en Pamplona? Es una ciudad chica, hermosa, muy amable, donde me siento cómodo porque como no me gusta manejar, entonces ahí es todo a pie. Es muy bella. La Universidad de Navarra, que es a donde yo voy por un doctorado, es una universidad hermosa, con una muy buena línea, con profesores de primer nivel. Es una universidad muy bien rankeada además en Europa, de buenos principios, de buenas ideas, como muy pocas universidades quedan. Estuviste en Colombia, me contaste una anécdota bien interesante. Yo le estaba contando que la gente en Colombia, no por ser colombiano, cuando nos enganchamos con alguien y el contenido de esa persona nos gusta, somos fieles porque queremos seguir ahí recibiendo, aprendiendo, alimentándonos de esa información. Y que el auditorio te quedó pequeño. Sí, esto fue la Filbo del año pasado, del 2022. Es una feria del libro internacional que se hace en Colombia, en Corferias. Que es enorme, me impactó, hermosa. Sí. Mira, no sé si es la feria del libro que más me gustó incluso. Es hermosa, yo seguramente sé que es la más linda. Sé que los de Buenos Aires se van... Es que yo sé que los de Buenos Aires se van a ofender. Te van a dar. Y sé que se van a ofender los de Guadalajara, que también tiene una feria de libros espectacular. Pero algo, había títulos muy buenos, de los que a mí me gustan por lo menos, muy buenos, en Bogotá. Entonces yo la pasé muy bien en esa feria del libro, pero me habían asignado un salón para 200 personas. Y bueno, el día de la conferencia llegaron 1.600 personas. La conferencia prácticamente no se pudo dar. Tuvieron que sacarme con seguridad, pero yo dije, si toda esta gente no puede entrar, no importa, vamos a armar una firma de libros y de fotos. O sea, si no compraste el libro porque no podés o por lo que sea, no importa, ponete en la fila y sacamos la foto, lo mismo. O sea, ya que viniste hasta acá, vamos a darle algún sentido a esto. Entonces, estuve firmando libros y sacando fotos hasta la 1 de la mañana haciendo una transmisión en vivo. Esto está en mi Instagram. Fue divertidísimo porque a partir de las 10 de la noche la feria ya cerraba y la seguridad se iba. Y quedamos nosotros afuera de la feria del libro, ¿sí?, firmando y sacando fotos, y pasaron 10 extremistas de izquierdas, 10
votantes de Petro que arrojaron con una botella con agua y se la pegaron en la cabeza a una chica. Wow. Ah, no, pero ellos no son misóginos, eso no es violencia de género, eso, bueno, son de izquierdas, les disculpamos todos. Y por suerte nuestro público es muy civilizado, somos buenas personas, porque imagínate, éramos ahí en ese momento debían haber quedado todavía 600 personas contra 10. ¿Quién pensás que ganaba si la cosa se ponía violenta? 600 personas contra 10. Pero insisto, nuestro público son buenas personas, gente de paz, gente de diálogo, entonces se aguantaron los insultos de estos 10 tipos, se cansaron de insultar y se fueron. Y fue un evento maravilloso, pero te deja ese sabor agridulce que es, y la conferencia no se pudo dar realmente como yo quería. Pero este año, 2023, ya se me avisó que a la Feria del Libro de Bogotá me va a dar un auditorio mucho más grande, así la gente puede ingresar. Buenísimo. ¿En cuánto crees o en cuánto tiempo crees que sea tan fácil y práctico y recomendable leerte este libro de 300 páginas? Qué buena pregunta. Y depende de tu relación con los libros, depende del entrenamiento que tenés para leer. Es un libro ágil, pero no deja de tener diálogos con las grandes mentes del pensamiento occidental, entonces requiere de vos. No es un libro de autoayuda, por ejemplo, que esos libros te los lees en la playa. Exacto. Es un libro que merece tu atención, merece tu tiempo. Yo, por ejemplo, sé de gente que se lo leyó en 2 días. Wow. No es mi recomendación, claro, porque la idea es que vayas digiriendo un poco más. Procesarlo un poco más. Veo que es un libro hasta para tomar notas, que uno puede... Es para subrayar, claro, es para pensar, es para tomar notas, es para releer. Yo creo que este libro, un lector promedio se lo podría leer en 7 días o 10 días. Las redes sociales, la memesación y todo, como tú lo llamas, la superficialidad y todo este contenido basura que vemos en algunas plataformas digitales de algunos llamados influencers, ¿nos ha idiotizado más? Sí, porque no te deja nada. A ver, los griegos, y esto tiene que ver con el título, que yo te decía es un poco un engaño, y te expliqué por qué. No hablo de una generación, sino de un apelmazamiento generacional. Correcto. O transgeneracional. Pero el otro engaño es que la palabra idiota no es necesariamente un insulto. Idiota es una palabra que tiene una raíz en el antiguo griego. El idiota griego era básicamente aquel que estaba ensimismado, aquel que no participaba del orden público porque no podía salir de su ámbito privado. Para el idiota griego toda la realidad pasa dentro de las 4 paredes de su hogar, y todo lo que se discute en la polis, todo lo que configura el orden común, le es ajeno. Es un idiota porque él va a tener que someterse a ese orden común del cual no va a haber tenido ni voz ni voto. Por eso es un idiota. Ahora, educar es lo contrario de ser un idiota. Porque educar significa guiar fuera de sí. Ex significa afuera. O sea, exteriorizar, afuera. Ex. Ducere significa guiar, ¿no? Ducere es conducir, es guiar. De ahí viene la palabra educar. Exducere. De ahí viene. Entonces, ¿qué es la educación? Es sacarme fuera de sí, es desidiotizarme. Las redes sociales podrían ser una maquinaria educativa formidable. De hecho, en China, por ejemplo, TikTok, no les presentan bailecitos, twerking, perritos, gatitos. Y nuestros algoritmos están aquí. Nuestros algoritmos es cuanto más pornocrática sea la red social, más me gustas va a recibir. Terrible. Entonces, en China no. En China vos tenés en TikTok, ves videos donde te enseñan a hacer manualidades, donde te dan datos geográficos interesantes. Claro, porque están educando a su población. Exactamente. Y aquí están idiotizando. O sea, están idiotizando en el sentido preciso de la palabra. Pero además les están pagando por idiotizar a otros. Por supuesto. Porque monetizan todas las plataformas digitales con contenido basura. Entonces ahí ya tenés una pista, que el libro gira en torno a eso, porque te va a presentar una salida a este aparato idiotizante que no solamente pasa por las redes, pasa por la moda, pasa por la farándula, pasa por la escuela. Ya no es un templo del saber. La escuela hoy es un aparato de idiotización también. Entonces, ¿cómo desidiotizar? Educando, pero en un sentido radical de la palabra. Profundo. Profundo. Por eso
hay un excurso en el libro que se llama Educación Radical. Lo vi. ¿Qué es educación radical? Es darte cuenta que la educación es algo mucho más importante que un mero medio para tener éxito económico. Ajá. La gente en el último siglo en Occidente ha concebido que la educación era un esfuerzo que hacíamos para ganar dinero. Okay. Voy a la universidad no porque tenga una vocación, voy a la universidad no porque esté apasionado con el saber, voy a la universidad porque necesito ganar más dinero. Ese es grande. Ese es más grande que el otro, tiene hélices ese. Tiene hélices, wow. Y además Wow. que hoy en día, Agustín, para seguir Sí. con la conversación, es mucho más accesible ser alguien un influenciador, ¿no? Sí. Para ti, ¿quién es un influencer? Un buen influencer. A ver, un buen influencer. No necesariamente un nombre, sino Pasa, lo que hace. claro, yo la verdad es que no sigo así asiduamente a mucha gente, pero por ejemplo de Estados Unidos, Ben Shapiro. Ok. Ben Shapiro, que de hecho ha hecho un comentario sobre el libro que está en la solapa de ahí atrás. Buenísimo. Ben Shapiro me parece que hace un contenido divertido y al mismo tiempo inteligente. Mira, para que se antojen, Ben Shapiro escribió: los izquierdistas que atacan la cultura y las tradiciones occidentales tienen un duro rival en Agustín Laje. Espero que todo el mundo se tome el tiempo de leer su nuevo libro. ¡Wow! Ben Shapiro, a mí me gusta mucho lo que él hace. Otro gran influencer, es que pasa que hablar de influencer parece como un poco soso, porque no son estrictamente influencers. Ben Shapiro fue formado en Harvard. Jordan Peterson, que lo podemos poner influencer. Jordan Peterson es un académico muy reconocido del ámbito de la psicología. Pero es que hoy en día cualquier persona es influencer. Exacto, si influencer significa influenciar, no tomemos el término de una forma peyorativa. Claro, correcto. En todo caso, lo que uno tiene que distinguir es algo que también yo menciono en el libro, que es la buena fama de la mala fama. Okay. Aristóteles, cuando habla de la felicidad, identifica que un factor de la felicidad es lo que él llama la buena fama. Y yo me pregunto, hoy, ¿nos hace sentido hablar de buena fama o mala fama? No, para nosotros, por definición, la fama es algo bueno. Exacto. Ahora, Hablen bien o hablen mal. exacto, porque incluso, mira vos, la palabra fama viene de fari, hablar. O sea, el famoso es de aquel del cual hablan, pero pueden hablar bien o pueden hablar mal, o vos podés ser objeto del habla por algo bueno que hiciste o por algo malo que hiciste. Esto es muy, muy importante porque en otros tiempos de no idiotización, Ajá. los famosos eran famosos por ser héroes, Sí. por ser santos. El santo era un famoso. Por ser santos, eran famosos por alguna destreza física o artística, eran famosos por alguna genialidad que habían hecho. Hoy, ¿por qué te haces famoso? Hoy te haces famoso por entrar en la casa de Gran Hermano. Sí, ¿O no? Total. Hoy, a ver, la gente, es que la gran promesa de las redes sociales es hacerte famoso por nada. Por nada. Vos sos un pobre tipo, no tenés ninguna genialidad, no sos un héroe, sos un antihéroe, no sos un tipo especialmente bueno tampoco, por lo tanto no aspiras a ninguna santidad. Claro. Sos una nada, sos un promedio, Ajá. pero podés ser famoso igual. Si te metes en la casa de Gran Hermano, podés ser famoso. Total, claro. Entonces, esa Hasta por tu desesperación, mal comportamiento, por supuesto. hasta por tu mal comportamiento. Claro. Y eso te lleva, mira, vamos a conectarlo de nuevo con el tema de las Ajá. redes. ¿Por qué se ponen tan de moda esos desafíos tan idiotas que se hacen virales en redes sociales? Te cuento algunos, por ejemplo. Tide Pod Challenge. Es un desafío donde idiotas, no hay otra palabra para calificarlos, ingieren pastillas de detergente y después eso les produce y filman además y después publican las quemaduras en el esófago que les generan. O por ejemplo, Benadryl Challenge. Te tomás dosis elevadísimas de ese antihistamínico que es Benadryl y filmás por TikTok las reacciones psicóticas que te genera. Hace apenas 10 o 15 días se puso muy de moda un desafío donde tenías que consumir cantidades elevadísimas de 5 fármacos ansiolíticos y filmar también las reacciones psicológicas que eso te generaba. O incluso peor, el desafío de la ballena azul, que estuvo de moda hace más o menos 2 años, ¿te acordarás? 2 años, sí me acuerdo. ¿Qué era? Eran 50 tareas de peligrosidad creciente, tanto para vos como para los otros, donde lo completabas en la número 50, que consistía en quitarte la vida en vivo y en directo en tus redes sociales. O sea, ¿por qué eso
encanta. Encanta porque el mandato de la sociedad del espectáculo, que es la que vivimos, es una sociedad profundamente idiota, establece que lo bueno es lo que aparece. Okay. Y lo que aparece es bueno. Inhibe tu capacidad moral de distinguir el bien y el mal. Si está ahí, si está en mi pantalla, si tiene likes y si tiene seguidores, entonces esto es bueno. Y